transformar vidas en Cristo. Cuidar, discipular, empoderar, discípulos en acción, viviendo la misión de transformar vidas en Cristo. Quiero iniciar en esta tarde compartiendo una escritura que se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 18, y dice la palabra del Señor: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Creo que vivimos en un mundo donde Dios está dejándose en muchos aspectos de lado, en familias, en vidas, en corazones, y se ha perdido ese temor santo, ese temor reverente. Ahora cantábamos que ya no somos esclavos del temor. Y es cierto, o sea, ya el temor se ha ido, pero ahora nuestro temor debe ser el temor reverente a nuestro Dios. Reemplaza cualquier otro temor. Y cuando leemos que no hay temor de Dios en este pasaje de Romanos, está hablándonos de que hay muchas personas que no tienen ese temor de Dios. Personas que toman decisiones sin considerar la voluntad de Dios. Personas que viven en sus familias sin pensar en lo que Dios quiere en el orden de su familia. Y muchas veces trae división, rebeldía. Y la Biblia nos enseña que el temor de Dios trae mucha bendición. ¿Cuántos saben eso? El temor de Dios es una necesidad del hombre. Es un principio de sabiduría. Es justamente la clave para tener una vida plena y bendecida. Entonces vamos a compartir en esta mañana un mensaje titulado Viviendo en el temor de Dios. Quiero invitarte a orar conmigo en este momento. Padre, Señor Jesús, en esta mañana, Dios, me presento ante ti con temor y temblor. Me presento ante ti, Señor, como un ser humano, un hijo más tuyo, Señor, que reconoce que te necesita. Y hoy te pido de manera especial, Dios, que el mensaje de hoy sea vida en nuestros corazones, que podamos, Señor, entender tu temor, profundizar en tu temor y entender la necesidad que tenemos de él, Señor. Hoy quiero poner este mensaje en tus manos para la bendición de tu iglesia, de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Viviendo en el temor de Dios. Lo primero que, por supuesto, muchas personas que quizás no conocen mucho o no han vivido con el Señor, o quizás en el camino, incluso siendo cristianos, llegan a olvidar, es justamente el temor de Dios. Y vamos a empezar definiendo qué es el temor de Dios. Yo personalmente soy consciente de que mi temor, el temor de Dios, me ha guardado muchas veces, me ha guardado de pecar, me ha guardado de dejarme llevar por el mundo. Pero también veo que a medida que mi fe está creciendo, a medida que mi experiencia ministerial y mi experiencia con Dios está creciendo, me doy cuenta que mi temor por Dios también tiene que crecer. Así que en esta semana mi oración fue justamente esa, fue decirle al Señor, Señor, no sé si tú lo has orado así, pero yo le decía, Señor, aumenta mi temor por ti. Aumenta mi temor por ti. Ahora, ¿qué es propiamente el temor de Dios? No se trata de miedo, no se trata de pavor ante el Señor. Ahora, si tú eres un pecador, que seguramente vas a tener razones para temerle al Señor. Pero si tú lo conoces, vives para Él, seguramente ese temor es un acto diferente, es una relación de reverencia. En el hebreo original aparece en la escritura como la palabra yirá. Significa temor reverencial. Es decir, es un concepto, es una idea que está relacionada con respeto, con adoración, pero al mismo tiempo tiene que ver con asombro. Ahora, pensando y sintiendo un poco más qué es ese temor, le decía a Dios, dame formas de poderlo explicar, dame formas de vivirlo, dame formas de sentirlo, para poderlo presentarlo y para que la iglesia crezca en ese temor. Y una de las cosas es que aparece justamente el temor como una cualidad del alma. La cualidad del alma que tiene que ver con algo interior.
Mi esposa nos compartía hace 8 días hablando acerca de Job. Nos hacía una pregunta: ¿qué piensa Dios de ti? Y una de las cualidades que se destacan en Job es que había temor de él. En Job 1:8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando dice la palabra perfecto y recto, se está refiriendo a cualidades relacionadas con su comportamiento exterior. Es cómo él se comportaba hacia afuera. Pero cuando dice temeroso de Dios, está describiendo su alma interior. En otras palabras, está mostrando de qué manera Job sentía a Dios. Lo está honrando, estamos viendo a un Job que está reconociendo la autoridad de Dios. Y en este caso estamos hablando de que él era reverente a su Señor, reverente a Dios. Ahora, pensar en esa palabra reverencia, ¿cómo la podemos construir? Si tú vas a la Edad Media, había un comportamiento muy normal, y era que cuando se presentaba una persona ante un rey, hacía reverencia. La reverencia era una actitud del cuerpo, ¿cierto? Se inclinaba de cierta manera y se le atribuía ese lugar a esa persona, a ese rey. Era un asunto importante porque se reconocía la autoridad del rey, se expresaba sumisión, se expresaba respeto a esa autoridad del rol. Y nosotros, cuando hablamos de temor de Dios, hablamos de temor reverente. El venerarlo a Él es un temor reverente. El honrarlo, el adorarlo es temor reverente. Respetar es dar el lugar a Dios y principalmente a su persona, a lo que Él es. Reconocer su grandeza, reconocer sus obras, reconocer sus cualidades, reconocer que Él tiene un lugar de honra en mi casa, en nuestras vidas. ¿Cuántos le dan esa honra a nuestro Señor en este lugar? Amén. Eso hace parte del temor de Dios. Y yo te pregunto, ¿tú eres temeroso realmente de Dios? ¿Realmente eres un hombre, una mujer temeroso, temerosa de Dios? ¿Le das a Dios el lugar en tu vida, en todo lo que haces, en tu familia, en nuestras decisiones quizás como hogar? Cuando vas a avanzar o vas a moverte en una dirección u otra, ¿cuentas con las verdades de Dios para ti? ¿Engrandeces el nombre de Dios en tu casa? ¿Lo ensalzas, lo embalsamas, lo unges por su autoridad? ¿Te acercas al corazón de Dios con esa humildad que nos pide el Señor? Esa humildad reverente que dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es una cualidad del alma. Es el temor del Señor. Ahora, también es un perfume que es agradable a Dios. El temor a Dios es como un perfume, es agradable delante de los ojos de Dios. Dios se agrada de nuestro temor, de nuestra reverencia a Él. Es parte de nuestra adoración. En Hebreos, en el capítulo 12, verso 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, digámosle agradándole con temor y reverencia. Así que cuando servimos a Dios, cuando servimos en algún ministerio, cuando servimos en la familia, cuando ayudamos en algo para los propósitos de Dios, estamos agradándole a Dios. Pero al mismo tiempo Él nos dice, y pone un contenido especial, nos dice: hazlo con temor, hazlo con reverencia. También podemos ver que a veces podemos sentirnos en algún momento tristes por fallarle a Dios. No sé si a ti te ha ocurrido. Pero en el caminar uno con el Señor, quizás tú hiciste una promesa a Dios y no cumpliste. O caíste nuevamente en un pecado y caíste de nuevo y sientes en tu corazón que algo no estuvo bien con Dios. Hay una tristeza en tu interior, hay un dolor, hay un duelo. ¿Por qué? Porque de alguna manera se lastimó la relación con ese Dios, con tu Señor. Tú sabes que Él no ha cambiado, que Él sigue siendo bueno, que Él dio todo por amor a ti, que Él te adoptó como hijo y que tú has cometido un error.
y algo ocurre en tu interior que da tristeza, que se vuelve como un luto. Hay una convicción del Espíritu Santo, como cuando se aparece o se hace luz de una infidelidad. Cuando es descubierta, cosas se rompen en la relación, en la confianza. Y yo tengo que reconocer que cuando hay ese fallarle a Dios, hay un temor reverente a Dios, hay un temor de Dios. Y cuando existe ese temor, hay un corazón que tiene un arrepentimiento verdadero, que está dispuesto a tomar decisiones para cambiar, porque está buscando alegrar el corazón de Dios, está buscando ser un perfume agradable delante de Dios. Estamos hablando de un temor santo, de un temor reverente. Cuando tú puedes imaginarte un bombero enfrenta el fuego, él no es que tenga miedo propiamente del fuego. No hay terror propiamente en el bombero acerca del fuego. Pero un bombero respeta el fuego. Un bombero conoce el poder del fuego. Y seguramente sabe cómo enfrentarlo y lo hace con preparación, lo hace con cuidado, pero él sabe que no está bien jugar con el fuego, no lo subestima. Así que cuando vemos en la Escritura que hay que tener temor de Dios, estamos hablando de un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor, que también tiene el poder de mover cosas, de transformar cosas o incluso destruirnos. Y con ese temor santo, con ese temor reverente, no jugamos con Él, no jugamos con el pecado, no tomamos a la ligera las injusticias. Reconocemos su santidad, reconocemos su persona, reconocemos quién es Dios para nosotros. Así que cuando tú vas entendiendo el temor de Dios, entiendes que la Biblia presenta el temor de Dios no como un miedo paralizante, es una reverencia santa, una reverencia que nos transforma, un profundo respeto que te cambia. Dile a alguien cerca, el temor de Dios te cambia. Yo siento su poder y lo respeto. Yo siento el temor cuando me encuentro en su presencia ante su majestad. Camino con cuidado. ¿Por qué? Porque no quiero ser confrontado con su santidad. Porque no quiero fallarle, no quiero llegar a ser exhortado con su justicia. Porque quiero realmente caminar en su amor, en su abrazo, en su gracia. Reconozco quién es Dios y por eso tengo temor a fallarle, a decepcionarlo, a desobedecerle. Respondo con un corazón humilde y eso es temor de Dios. Así que el segundo punto que vamos a tocar es que no solamente entender qué es, sino esa necesidad del temor de Dios. Es necesario el temor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo necesitamos. Es necesario. Muchas veces se ha dejado de predicar mucho acerca del temor de Dios, pero es una necesidad porque hay que comprenderlo, nos va a transformar. La Biblia nos dice que andar en su temor nos hace sabios. Amén. ¿Cuántos quieren ser sabios? Y no está hablando la Biblia de una sabiduría en la cual tú pagas una maestría o te vas a hacer una especialización o a estudiar una carrera. No está hablando de ese conocimiento. La misma Biblia nos dice que el mucho conocimiento a veces nos envanece, trae orgullo. Piensas que eres muy importante por todo lo que sabes, pero no necesariamente estamos hablando de que eres sabio. La Biblia nos dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría, está por encima de todo el conocimiento que tú quieres adquirir terrenal. Dice la Escritura, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que es necesario el temor de Dios. No solamente para nuestra vida personal, incluso si queremos llegar algún día a tener lugares de privilegio, lugares de liderazgo, en lo espiritual se requiere el temor de Dios. Jetro, que era el suegro de Moisés, lo incluye como uno de los requisitos cuando le da el consejo a Moisés para el liderazgo espiritual. Cuando le dice, vas a nombrar jueces para que te ayuden, le dice, uno de los requisitos es que tienen que ser temerosos de Dios,
Lo leemos en Éxodo 18:21, dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Así que Jetro le está diciendo a Moisés: mira, Moisés, si tú vas a nombrar personas en lugares de autoridad, fíjate que esas personas tengan el temor de Dios. Uno de los grandes problemas hoy en día es que se está perdiendo ese temor de Dios en lugares de liderazgo. Tiene que estar el temor de Dios. ¿Cuántos saben que necesitamos líderes, maestros, pastores con el temor de Dios? Que necesitamos hombres, padres, maestras, madres con el temor de Dios. Que necesitamos jefes, personas en lugares de autoridad, en gobiernos, alcaldes, presidentes de naciones con el temor de Dios. Yo oro porque esos lugares de autoridades estén con el libro, con la escritura, con la palabra en sus mesas, en sus escritorios, y que esté en el corazón esa palabra, con el temor de Dios. Tendríamos todo un gobierno transformado, toda una nación transformada, toda una familia diferente. Todo cambiaría a nuestro alrededor. Ahora, cuando estudias el temor de Dios, te das cuenta que también tiene que ver con un concepto de ese hebreo yirá original. Tiene que ver con un concepto, no solo es temor reverencial o adoración, sino tiene que ver con asombro, digamos asombro. Es asombro también, es admiración. Es como cuando tú ves que quizás sales a la naturaleza a caminar y te encuentras con un lugar majestuoso y de pronto te asombras de ver algo extraordinario en la creación. Puedes ver una caída de agua, puedes ver quizás un cielo estrellado en la noche, puedes ver un atardecer, un paisaje, un momento, unas nubes, colores, o puedes ver animales que son sorprendentes. Estamos hablando de asombro, estamos hablando de admiración, digamos admiración. Ahora, ese asombro que viene de reconocer en la creación la misma obra de Dios en todo, es justamente el asombro que también tiene que ver con el concepto de temer a Dios. Significa que no solamente lo ves en todo lo que haces, lo que Él hace hacia afuera, es también todo lo que Él hace hacia adentro con tu vida, donde ves las pequeñas y grandes obras en tu casa, en tu corazón, en tu matrimonio. Cuando Dios ha sido proveedor de tu vida, ¿cuántos son asombrados por eso? Cuando Dios quizás ha cambiado algo que estaba mal y de repente encuentras bendición, se vuelve algo bueno, tú te asombras, tú te sorprendes. Cuando recibes quizás una respuesta a una promesa, algo que quizás ya se te había olvidado, que Dios te había dicho que iba a cumplir, tú te asombras. Cuando eres fortalecido en medio de una prueba, tú te asombras, te sorprendes. Cuando ves que ocurre lo imposible, cuando pensabas que ya no había manera y resulta que se abre una puerta, tú te asombras de Dios. Tu fe es ensanchada. Eso hace parte también del temor de Dios. Ves que lo imposible ocurre. Encuentras la grandeza de Él, encuentras su participación en medio de tu proceso. Encuentras que hay algo que Dios está haciendo en ese lugar. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te sorprendiste de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente quedaste asombrado porque algo Dios hizo en tu vida? Porque algo Dios hizo grande que tú ya decías, esto es imposible que suceda. Y Dios participa. Porque quizás tomaste una decisión guiada por Dios y viste la bendición. O porque quizás estabas buscando entender algo que no tenía como claridad y de repente vino una verdad de Dios desde su palabra a tu corazón y vino la revelación de Dios, asombro de Dios. Porque de pronto Dios te trae una revelación de algo profundo, de cosas que no entendías. De repente entiendes o interpretas correctamente el corazón de tu esposa o el corazón de tu esposo o el corazón de tus hijos desde un ángulo que tú no veías y Dios te lo va revelando. ¿Cómo te asombras de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste de Él? ¿De qué manera Dios ha obrado?
cuando Dios se ha movido un obstáculo, cuando ha abierto el mar, cuando cantábamos ahora. Cuando llegas quizás a un lugar donde no habías estado antes y te das cuenta que ese lugar es como si Dios lo hubiera preparado para ti. ¿De qué manera Dios está en tu corazón y dónde está ese temor para esa relación y esa vida que tienes con Él? Necesitamos ese asombro, necesitamos esa admiración. Y quisiera tocar este tercer punto porque hablamos de también la ausencia del temor de Dios. ¿Qué pasa cuando el temor de Dios no está en nuestro corazón, cuando no está en un lugar, cuando se quita de en medio de una nación? ¿Qué sucede? En el tiempo de los jueces dice que hubo varias oportunidades donde el pueblo caía en idolatría, caía en pecado. Y era porque no había el liderazgo de un rey en un momento en Israel, no había autoridad. Dice Jueces 21:25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que pasa cuando no hay una autoridad y cuando no hay temor de Dios. Cada uno hace lo que le parece. Y ahí empiezan los problemas. Si no hay temor de Dios en un soltero, va a hacer lo que le parece. Si no hay temor de Dios en un matrimonio, van a vivir como les parece. Se van a estrellar como les parece. Si no hay temor de Dios en una empresa, en una organización, se van a tomar decisiones como les parece y no van a poner en medio la voluntad de Dios. Y eso trae consecuencias. El pueblo de Israel vivió consecuencias cuando el temor de Dios se alejaba y se perdía. ¿Qué ocurría? Empezaba a haber desorden, empezaba a haber inmoralidad, idolatría, empezaban a haber conflictos y fricciones en las relaciones porque se perdía el temor de Dios. Era sencillamente la ausencia del temor de Dios en el alma del hombre, una cualidad que debe estar en nosotros. Y hay personas que nunca han tenido temor de Dios, que no les importa. En el mundo de hoy hay muchas personas que ya no están pensando ni siquiera en qué piensa Dios o qué le parece si hago o no hago. Viven su vida como les parece. No tienen un corazón arrepentido delante de Dios, no sienten el peso, el duelo, y por eso sus circunstancias nunca cambian. Por eso es que sus problemas muchas veces permanecen y persisten. Luchan con lo mismo una y otra vez. Y se vuelve una espiral en caída sin sentido, porque no hay temor de Dios. La ausencia del temor de Dios tiene consecuencias. La palabra claramente nos dice que aquellos que rechazan incluso la salvación, que consienten el pecado, se encuentran justamente con una decisión deliberada. Cuando voltean a mirar, están separados de Dios, y la Biblia dice que hay una consecuencia eterna en eso. Incluso hay una separación de Dios y de su presencia para siempre. ¿Y cuántos saben que duele estar separado de la presencia de Dios? Señor, que no nos quites tu presencia. Eso es temor de Dios. Temor de que se aleje, temor de que se aparte. Temor de perder su respaldo. En Hebreos 10, 29 al 31, y aquí le hablaba en algún momento a personas que eran devotas, cristianas, que creen en Dios, pero que se habían tomado a Dios a la ligera, que habían dado pasos para atrás. Dice el 29, léanlo conmigo en la pantalla, dice, cuanto mayor castigo, vuelvo a leer, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Verso 30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es temor santo. Nos está hablando de personas que tomaron la gracia a la ligera, que viven vidas hipócritas delante de Dios.
que están quitando el temor santo de su corazón y actúan ya como quieran porque ya no les preocupa lo que Dios piense. Y la palabra de Dios dice, eso es como pisotear al Hijo de Dios, eso es como despreciar el sacrificio de Cristo, es como ofender al Espíritu Santo. Esto es fuerte, iglesia. Dios quiere corazones reverentes a su presencia, a su palabra, que sean transformados, que sean sensibles a su voz, que cuando Él hable mueva cosas, que se duelan con el pecado, que estén sensibles a responder a su voluntad. Jesús nos dice en la Escritura, en Mateo 10, 28, ¿a quién se debe temer? La palabra de Dios dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hoy la gente no quiere oír el mensaje del infierno, hoy la gente no quiere que le hablen de pecado. Entonces estamos quitando el temor reverente de Dios y estamos perdiéndonos de las bendiciones que eso trae sobre nuestras vidas. El temor más grande que debe estar en nosotros es el temor a perder nuestra alma en el infierno. Y déjame decirte, si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador para tu vida, tienes toda la razón de vivir con miedo del Señor, porque tú no sabes lo que viene para adelante y aquí te lo estoy diciendo. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte, es una eternidad separada de Dios. Así que el temor de Dios también es un llamado a su salvación. Es un llamado a acercarnos a Dios, a estar a cuentas con Él, antes de que Él nos llame a su presencia, o antes de que el Señor venga primero, porque ¿cuántos saben que el Señor viene pronto? Amén. Yo siempre que manejo, cuando conduzco, yo estoy muy pendiente de los semáforos. Mi esposa lo sabe. Y cuando veo un semáforo en rojo, yo sé que tengo que parar. No solamente porque sé que me pueden multar y me va a costar, voy a tener que pagar las consecuencias, sino que adicional a eso, si yo paso, va a haber un riesgo para mí, para los que van conmigo, ¿cierto? Voy a vivir quizás unas consecuencias mucho más fuertes. Ahora, si quizás yo voy manejando y veo que al lado mío hay un carro de policía y yo llego al semáforo, ¿mi comportamiento cuál va a ser? Porque muchas personas cuando ven el carro de policía dicen, hay un policía, me tengo que portar bien. Ahora, hay personas que obedecen las reglas, pero desafortunadamente a veces la obedecen únicamente si alguien los está vigilando. Si está el policía, si está el pastor, si está la autoridad, si está el hermano de la iglesia. Pero cuando el temor de Dios está en tu corazón, tú no dependes de que esté una autoridad a tu lado. Amén. No importa si hay alguien que te está observando o no. Es por eso que yo me encuentro a veces con padres que tienen temor del tiempo de adolescencia de sus hijos. ¿Sabes tú qué necesitas enseñarles a ellos? El temor de Dios. Porque el día que tú no estés ahí, lo que va a guardarlos a ellos va a ser el temor de Dios. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Aleluya, gloria a Dios. Ahora, una esposa que se preocupa porque su esposo le pueda ser infiel, ¿sabes qué necesitas? Necesitas que tu esposo aprenda el temor de Dios. Si tú sabes que tu esposo está en el temor de Dios, tú vas confiado porque tú sabes que el temor de Dios lo va a guardar. Un hombre que está en el temor de Dios no va a hacerte infiel. Entonces, en vez de estarlo llevando allá, exponerlo a fiestas, a trago, a otros ambientes, tráelo y rodéalo de hombres con el temor de Dios. Amén. Yo te aseguro que en esas fiestas el último tema del que van a tocar es el temor de Dios. Allá no te van a hablar de eso. Eso lo hacemos en la iglesia.
Entonces, estamos hablando de circunstancias donde el temor de Dios se vuelve una necesidad, donde es importante. Los jóvenes de hoy, atraídos por el mundo, seducidos con sus celulares, con la pornografía, y adultos también, atraídos por una vida social donde te está alejando a Dios, una sociedad que te enseña y te dice que puedes vivir como tú quieras, sin temor de Dios, vidas dobles, a veces vidas de hipocresía, es que yo soy uno aquí, soy otro allá. Eso es vivir sin temor de Dios. Eso es pisotear la sangre del Cordero. Eso es perder la reverencia a la autoridad del Señor, a su majestad. Necesitamos el temor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Dile a alguien al lado, vamos a construir el temor del Señor. Así que, ¿cómo nos comportamos cuando estamos solos? ¿Cómo nos comportamos cuando no está el hermano de la iglesia, el líder, el pastor, cuando no están tus padres? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas cuando no hay nadie que te mire, pero que tú sabes que Dios sí te está mirando? Entonces, la pregunta es, en ese momento, ¿está tu temor de Dios ahí? ¿Dónde está tu temor de Dios? Y quiero cerrar con esto, porque el temor de Dios no es solamente esa construcción, es también entender que eso trae bendición sobre tu vida. Amén. Vamos a ver los resultados del temor de Dios o las bendiciones que trae eso. Produce obediencia. En Efesios 6:5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, cuando eres reverente a Cristo, tú, por respeto a Cristo, también respetas a tus autoridades terrenales, te sometes a autoridades terrenales, o sea, da un orden, es una bendición también, te da obediencia. En Efesios 5:21 también nos habla de someternos unos a los otros. Dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y los siguientes versículos se los dejo a las mujeres. Si leen la Biblia, ya son estudiosas, yo sé. Es comprender el lugar que Dios nos ha entregado y nos ha colocado, los roles en nuestras relaciones, las disposiciones y el orden que Dios ha puesto, hacen parte del temor de Dios. Amén. Eso produce también un crecimiento en nuestras relaciones. Eso produce la sabiduría misma de Dios que potencializa el llamado sobre hombres, mujeres, hijos. Nos levanta el corazón, nos dirige hacia el plan divino, hacia donde Dios nos quiere llevar. Eso hace parte del temor de Dios. También produce santidad. En Éxodo 20:20, cuando el pueblo está con Moisés y sienten terror en ese momento, Moisés le dice la escritura en el verso 20, y Moisés respondió al pueblo y dice: no temáis. Le dice: porque para probaros vino Dios. Y luego dice: para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. O sea, tiene un sentido el temor de Dios, tiene una razón de ser, es la búsqueda también de santidad. Ahora, también nos dice la escritura claramente que trae bendición el temor de Dios. En Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Miren, tremenda promesa: riquezas, honra, vida. Salmo 112, verso 1 al 3 nos dice: la prosperidad del que teme a Jehová. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Dice: bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Tremenda promesa de bendición. ¿Cuántos quieren ser temerosos, más temerosos de Dios en este lugar? Amén. Yo oro por una iglesia temerosa de Dios, porque la iglesia que es temerosa es una iglesia que va dirigida por el Espíritu de Dios, va empoderada, va en la dirección de la bendición. En Hechos 9:31
Dice, entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban fortalecidas en o por el Espíritu Santo. Es decir, las iglesias, el pueblo de Dios, sus hijos, lo que somos nosotros, debe caminar en el temor de Dios. Y eso va a traer bendición. Quisiera invitar aquí que me acompañe un momento para esta última parte, pero pensemos por un momento en un piloto que maneja un avión. Cuando un piloto está manejando un avión, tiene que respetar las leyes de aviación. Un piloto no se sube al avión con temor. Un piloto sabe que tiene que volar y que la vida de él y la de sus pasajeros dependen de que él obedezca las leyes para volar. Cuando hablamos de temer a Dios, estamos hablando de seguir sus principios, de seguir su voluntad, sus mandamientos. No es un miedo irracional, tiene todo el sentido. Cada uno de nosotros es un piloto de su propia vida y está en tus manos no solo tu vida, sino las vidas que están alrededor tuyo. A medida que crecemos en el Señor y crecemos en su temor, Dios nos va dando un descanso mayor. Dios nos ayuda y nos va bendiciendo de una forma en la cual tú entiendes que Él es soberano, que Él está en control, que no eres tú. Quiero invitarte a ponerte de pie en este momento y quiero invitar al equipo de Ujieres a que nos ayude a repartir en este momento el vino y el pan. Mientras ellos están haciendo eso, vamos a estar orando en este instante. Padre del cielo, en este momento, Señor, hoy queremos reconocer, Dios, nuestra necesidad de temerte más. Nuestra necesidad, Señor, de reconocerte como un Dios soberano, como nuestro Rey, Señor. Yo no sé cuál sea tu caso, pero si esta es la primera vez que está quizá el Señor llamándote y convenciéndote de la importancia de temerle, de acercarse a Él, de acercar tu vida a Él. Te invito a hacer esta oración conmigo en este momento. Señor Jesús, te pido perdón en este momento por mi pecado. Te pido perdón en este momento, Señor, porque he perdido ese temor tuyo, Señor, en mi vida. Y te pido que tu sangre preciosa hoy restaure esa confianza de saber que tú te llevas todo temor. Hoy te pido que tu amor me llene, que tu amor me limpie, que tu sangre derramada en esa cruz, Dios, por amor a mí, Señor, hoy sea limpiando mi vida, mi pecado, mi pasado. Hoy quiero, Dios, empezar a caminar como un hombre y una mujer nueva, Señor, en este lugar, Dios. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador, Jesucristo. Y hoy te pido que en este momento ores conmigo y le digas, Señor Jesús, en este día, Señor, quizás estoy reconociendo, Dios, que mi temor por ti se ha ido enfriando. Quizás he estado viendo mi vida y no teniendo presente tu voluntad en medio de ella. Quizás he estado, Señor, buscando respuestas en mis propias fuerzas y me olvido de que en ti, Señor, y en tu temor está tu sabiduría. Me olvido que en tu palabra están las palabras que yo necesito para saber cómo llevar mi casa, mi hogar, mi vida, mi matrimonio. Padre, hoy te pido perdón, Señor. Perdón por mi falta de temor a ti, por mi falta de reverencia, Señor. Hoy quiero que me vuelvas a avivar ese asombro por tus cosas. Hoy pido que me sorprendas, Señor, mucho más, que pueda mirarte en cada pequeña y gran cosa, que pueda ver tus milagros, que pueda ver tu voz, escuchar tu voz, Señor, a medida que camino contigo, Señor. Te pido perdóname. Perdóname si he perdido esa reverencia a ti, Señor. Si me he vuelto religioso aún en la iglesia, Señor. Si sirvo quizás solamente porque me toca y no porque te estoy adorando con todo mi corazón a ti. Dile, Señor, lo siento, te pido perdón en esta mañana. Y quiero invitarte en este momento a que lo adores, a que levantes una adoración como un hijo temeroso de tu Padre, temeroso de tu Señor. Le digas, Señor, hoy vengo a exaltar lo que tú eres, tu grandeza, tu majestad. Vengo a inclinar, a hacer reverencia delante de ti, Señor. Reconocer tu persona, tu importancia para mí, Señor. En mi casa, en mi vida, Señor. Te pido perdón, Señor, si he estado frío.
Si he estado indiferente, perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, a mirarte cara a cara, Dios. Hoy te invito a que en este momento lo adores y le entregues todo tu ser ante Él. Que el Señor pueda decir: he aquí mi hija, mi hijo, temeroso de Dios, temeroso de mí. Sé ese perfume agradable delante de mis ojos, te dice el Señor. Ten ese corazón hoy en tu alma, ten ese sello de mi carácter en tu interior y adórame con todo lo que eres. Venimos a adorarle y vamos a cantarle en este momento, un instante, mientras nos preparamos para nuestro instante de comunión. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.